Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Descifrando. Hoy vamos a hablar precisamente celebrando esta octavita de aniversario que ha tenido nuestra gran televisora Mira TV. Bueno, hoy vamos a abrir, digamos, este pequeño espacio tocando el tema de la telepatía, esa conexión mental que existe entre los seres humanos y que, bueno, de una u otra forma ha estado presente a lo largo de la historia y dentro del mundo esotérico. Así que, bueno, para eso y tratar de descifrar un poquito más de ese gran misterio que es la telepatía, tengo a un conocedor, a un gran amigo también, experto en esta materia, es el parapsicólogo Ricardo Lorenzi. Ricardo, bienvenido a Descifrando. Gracias, buenas noches. Bueno, un placer tenerte nuevo acá. Hemos tocado contigo, Ricardo, distintos temas, entre los cuales hemos hablado sobre la masonería, la Orden Rosacruz, y hoy, tú como estudioso también de estos temas mentales y energéticos y también espirituales, vamos a tocar el tema de lo que es la telepatía. La primera pregunta que viene dentro de este espacio, la noche de hoy, es la siguiente. ¿Qué significa, digamos, ese conjunto de palabras que forman parte del nombre telepatía? Ok, la telepatía, como lo conocemos hoy en día, viene del griego. Tele es distancia y patie quiere decir sentimiento, emoción. Y bueno, realmente como estudio, como conocimiento es algo que viene mucho más viejo, pero digamos que del griego se buscó esa palabra y se utiliza. Bueno, se han hablado muchísimas cosas de la telepatía, Ricardo, es decir, que es digamos, un elemento que está, o que forma parte, digamos, de los seres humanos y que puede inclusive desarrollarse, ¿no? Y que puede también tener efectos positivos y negativos. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría que nos hablaras precisamente sobre esos estudios que se han hecho referente a lo que es el tema de la telepatía. Entre esos están las llamadas cartas Zener, que se han utilizado, digamos, en pruebas de laboratorio para comprobar si realmente existe la telepatía. ¿Cuál es la función, digamos, de estas cartas y, digamos, qué resultados han arrojado dentro de esos estudios? Sí, bien, para explicártelo realmente necesitaríamos mucho tiempo, así que trataré de ser lo más breve posible. El tiempo en televisión es corto. Sí, pero bueno, en realidad estos estudiosos en una universidad decidieron buscar un método que permitiera que, por un lado, la universidad les subsidiara sus estudios, sus experimentos en esta área, pero que además de eso pudiera arrojarse resultados científicos, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, idearon algo que son 25 cartas con 5 símbolos, es decir, se repiten las 5 cada una, y entonces tenían que presentártelas en cierta secuencia y tú ibas respondiendo en esa secuencia, eso te daba a ti unas probabilidades, ¿ok? Entonces, cualquier persona tiene, ¿cuántas probabilidades? 5. Aquel que tuviera un poco más, wow, tenía como que unas ciertas habilidades. Ahora, superiores. me llama la atención, digamos, esos símbolos. Vemos un círculo, una circunferencia, vemos una cruz, vemos un cuadrado, vemos también unas ondas. ¿Esto tiene, digamos, algún tipo de significado desde el punto de vista mental? No. En realidad a ellos se les ocurrió esos símbolos, pudieran haber sido muchos otros. De hecho, te puedo decir brevemente que en algunos experimentos hubieron confusiones porque de pronto la persona decía que era la cruz, pero resulta que era que todavía no había visto la figura completamente. Correcto. O sea, se estaba como adelantando. Entonces, bueno, en realidad es perfectible, sí. ¿Se usan otro tipo de símbolos en experimentos actualmente? Sí. Ahora, me llama la atención mucho esto, digamos, dentro de lo que es la rama de esos experimentos, ¿no? Asociado a lo que es la telepatía, que de una u otra forma aún no se ha podido comprobar, ¿no? Que la telepatía realmente existe desde el punto de vista científico. Tú como estudioso, digamos, de esta área, que va mucho más allá tal vez de lo comprensible o lo que pueden arrojar tal vez algún tipo de datos más seguros o estadísticos dentro del ramo de la ciencia, ¿cuál es tu opinión con respecto a la telepatía? ¿Realmente existe la telepatía? Sí, definitivamente sí, 1. Y 2, no podemos decir que hoy en día no sea certificado o comprobado por la ciencia. Podemos decir que algunas personas todavía no creen esto, pero en muchas organizaciones a nivel mundial científicas usan la telepatía, inclusive, por ejemplo, la policía hoy en día utilizan a telépatas para descubrir casos. Bueno, el caso de los videntes es, digamos, un elemento muy común, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? El hecho de que busquen videntes para resolver ciertos casos con el llamado péndulo, que también se ha vuelto, digamos, un elemento común dentro de esas personas que buscan la manera de resolver casos. Ahora, ¿esto cae dentro del mundo de la telepatía?
Sí, bueno, fíjate, para aclararte un poquito el término, se habla de que tenemos ciertos sensores o ciertas emociones adicionales, psíquicas, a los sensores de los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Entonces, se podría decir que el primario, el que arranca de todo esto es la telepatía. Luego, esos videntes que tú estás hablando, normalmente se le conoce como clarividencia. La verdad es que la línea que divide telepatía con clarividencia es muy delgadita. Es muy delgada. Por eso te hago esa pregunta, ¿no? Porque de repente mucha gente estará pensando, bueno, pero eso es clarividencia, eso no es telepatía. Ahora, tocando el tema precisamente de esas interrogantes que también surgen dentro del mundo de la telepatía, tenemos el caso de las personas gemelas, que generalmente siempre se les ha asociado con el hecho de tener este don, es decir, con el hecho de tener esa conexión mental y energética, en este caso entre hermanos o entre hermanas. ¿Por qué, digamos, la telepatía es un elemento tan común dentro de este tipo de personas? Ok, muy bien. Fíjate, en primer lugar, siempre se habla de que telepatía significa transmisión de pensamiento. La mayoría de los estudiosos dicen que no es transmisión de pensamiento, sino es transmisión de parte mental, es decir, alguna emoción, Claro. alguna objeto que estás visualizando, pero no son exactamente palabras lo que se transmite. Entonces, existe el término que se llama afinidad telepática. Los gemelos poseen esa afinidad. Poseen esa afinidad, digamos, desde un punto de vista mental más desarrollada que el común de los seres humanos que no son gemelos. Eso es correcto, así es. Correcto. Y bueno, realmente hoy en día para las universidades, para los colegios, se vuelve un problema porque resulta que saben el resultado de un examen y entonces dice, oye, el hermano va a pasar el examen y cosas por el estilo, ¿no? O presentó por él, a veces puede pasar. Algo así, cosas por el estilo. Sí. Pero vamos a hacer un pequeño corte comercial, señoras y señores, y ya regresamos con mucho más de su espacio Descifrando, tocando la noche de hoy el tema de la telepatía, la conexión mental. Ya venimos. Bueno, seguimos con mucho más de su espacio Descifrando, tocando la noche de hoy el tema de la telepatía, la conexión mental entre los seres humanos. Hablando precisamente, Ricardo, de esa fuerza, digamos, misteriosa, o no tan misteriosa tal vez para los estudiosos de esta área, como es tu caso. Existen muchos comentarios referente a lo que es el mundo de la telepatía, entre ellos el hecho, por ejemplo, de esa serie de casos que comúnmente pasan. El llamado caso de la llamada telefónica, por ejemplo, que una persona piensa en una amiga o un amigo y de repente esa persona a la que estaba pensando la llama al día siguiente o se la consigue en la calle. ¿Estamos hablando, digamos, de un efecto de la telepatía en este caso? Sí, fíjate, de hecho, todos tenemos esa habilidad, primero que nada, es importante comprender eso. Entonces, hay una serie de ejercicios que uno debe hacer para poner a tono, para desarrollar la habilidad. Y uno de los ejercicios es precisamente ese, ¿no? Pensar en una persona y resulta que ocurre, o sea, te llama, o sea, te invito a que hagas ese ejercicio y te vas a dar cuenta que a medida que lo vayas practicando como que va agarrando... No, y te lo digo porque en caso personal me ha pasado que de repente he estado pensando en alguien y bueno, y recibo una llamada telefónica en menos de 2 días. Por eso te hago digamos, la pregunta, ¿es eso un efecto de la telepatía? Sí, es correcto, así es. Sí, claro, digamos que normalmente pudiéramos decir que es eso, pero también pudieran ser muchas otras cosas. Correcto. Por ejemplo, se habla del caso de una señora que, por ejemplo, siente que algo le está pasando a su hijo y de pronto tuvo un accidente. Entonces, la pregunta aquí que uno se hace es, ¿hubo una transmisión allí entre el hijo que estuvo pensando en el momento del accidente en ella o ella tiene la habilidad clarividente? Obviamente hay que ahondar un poquito más allá para saber cuál de los dos o si hubo una combinación de ambas, ¿no? Ahora, tocando el tema de los animales, ¿puede, digamos, haber una comunicación entre las personas y los seres y los animales en este caso? Pues se habla mucho de esa conexión a veces que hay entre los perros y sus dueños, entre las mascotas y quien las cuidan. Es decir, se puede establecer una conexión telepática, digamos, entre esos dos tipos de almas que, aunque tengan tal vez un tipo de conocimiento distinto o un tipo de desarrollo mental distinto, de una u otra forma puede existir esa conexión. Sí, definitivamente, no solamente entre los animales, incluso se habla mucho con las plantas, es decir,
La conexión que existe telepática entre los seres es energética y día a día se comprueba mucho con respecto a los animales. Obviamente existe mucho más fuerte entre el dueño del animal y su animal, pero incluso personas que no conocen el perro y de pronto hay una afinidad y hay una conexión Correcto. automática. Él le da una orden mental y el perro responde. Correcto. Ahora, entrando, digamos, en el terreno del amor, Ricardo, se habla mucho, digamos, de la conexión tan especial que hay entre las parejas, esa conexión mental. Tal vez el amor, digamos, un elemento que puede activar esa fuerza, digamos, energética que está dentro de cada uno de nosotros a nivel de comunicación. Sí, un poco peligrosa, ¿no? Pero a veces es muy peligrosa. Pero sí, claro. Vuelvo otra vez al término afinidad. Obviamente las personas que se aman tienen cierta afinidad. Pero además de eso, ¿qué es lo primero que viaja en el momento de ocurrir una transmisión telepática? La emoción. ¿Y qué sienten dos enamorados? La parte emocional. Sí, porque es, digamos, un elemento que uno ve digamos, un elemento común que se ve mucho en las relaciones, que bueno, que de una otra forma de repente la chica dice, no, yo sé lo que está pensando él, o siento de repente lo que le está pasando a mi novio, o viceversa, en este caso. Es decir, se debe, digamos, a esa conexión mental. Sí, y obviamente a veces eso se debilita, porque de pronto le empiezas a poner mucha mente a eso. Pero si alguno de los dos o los dos desarrollaran esto, de hecho se sabe de casos de parejas que han desarrollado estas habilidades, han hecho los ejercicios y bueno, lo utilizan para muchos fines, ¿no? Correcto. Ahora, digamos, otra de las preguntas que precisamente me las acaba de hacer una amiga aquí en el área de producción, que trabaja aquí, nuestra amiga Carolina, me acaba de preguntar lo siguiente. ¿Qué hay de cierto, digamos, que las personas cuando se encuentran dormidas, digamos, son más proclives de una otra forma a sentir los efectos telepáticos de otra persona? Sí, en realidad el término exacto no es dormida, llamémoslo adormecida. ¿Eso qué significa? En nuestra mente existen unas frecuencias y una de ellas importante para la transmisión telepática es las ondas alfa. Entonces las ondas alfa, ¿verdad?, te dan así un estado de como que estás así como medio dormido. Ese es el estado ideal para la transmisión telepática. En los experimentos se busca la manera de que las personas estén en ese estado para que exista mejor transmisión. Ahora, digamos, cuando una persona se encuentra dentro de este estado, digamos, entre estar tal vez dormido o despierto, en ese estado intermedio, digamos, se puede decir que la telepatía actúa con más fuerza, a diferencia, digamos, del estado normal, digamos, de transmisión que puede darse cuando una persona está, digamos, consciente, está en la calle o entre dos personas que obviamente estén despiertas. Sí, fíjate, en primer lugar, como dije antes, la telepatía es una habilidad que lo tienen todas las personas y lo vas desarrollando. Entonces, aclaramos que se habla mucho de transmisión de pensamiento. Ahora, ¿realmente podemos llegar a un nivel en donde ocurra la transmisión de pensamiento? Sí, de hecho se habla de la llamada telepática, es decir, Correcto. unas personas que conversan telefónicamente en forma telepática, pero son personas que han desarrollado mucho esa habilidad. Entonces, con respecto a lo que me estás preguntando, ¿verdad?, es que va a depender de ese desarrollo que tengan cada una de las personas, que incluso hay veces que lo desarrollan en forma inconsciente. Bueno, y se ve mucho ese caso también entre madres e hijos. Es decir, esa conexión que hay, digamos, de sangre, ¿no? De sangre que también de una otra forma se transforma en un aspecto mental y energético. Eso es correcto, así es. Sí, hay un desarrollo allí emocional y existe esa transmisión emocional. Lo primero que viaja siempre es la parte emocional. Después vienen las figuras. También hay transmisión de olores y formas, ¿no? Ahora, eso puede, obviamente, esa transmisión de olores y formas tiene que enviarse a través de la mente, ¿no? En este caso. Así es, así es. Pero no son pensamientos exactamente, eso es lo importante de entender, ¿no? Correcto. Bueno, interesante, digamos, la exposición de nuestro amigo Ricardo Lorenzi. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con la última parte de este programa, el cual se lo hemos dedicado la noche de hoy al tema de la telepatía, la conexión mental. Ya venimos.
Bueno, y seguimos acá con la última parte, el último negro acá de su espacio Descifrando, tocando la noche de hoy el tema de la telepatía, un tema donde la conexión mental es la protagonista. Ricardo, una de las preguntas también claves que forman parte, digamos, de todo este universo de la telepatía, tiene que ver precisamente con esa transmisión, digamos, de pensamiento que se dan, digamos, entre familiares, ¿no? Y también, bueno, entre personas que de una u otra forma no tienen una conexión familiar, pero sí a nivel tal vez de amistad o a nivel amoroso. Se podría decir que ese elemento, digamos, tiene altas y bajas, es decir, puede crecer dependiendo, digamos, del estado emocional o la conexión que haya entre las personas. Lo has dicho perfecto, o sea... Yo mismo me respondí. Sí, así es, así es, así es. Ya está aprendiendo, ¿cómo no? Ahora, referente, digamos, a esa conexión que digamos que puede existir entre personas, digamos, que tal vez no se conozcan. Ok, Es decir, eso sí es bastante interesante. Fíjate, se ha comprobado, por ejemplo, casos en donde alguien fue a registrar una invención y de pronto en otra parte del planeta otra persona está registrando lo mismo. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿cómo es que existen esas coincidencias? Hubo una correcto. transmisión